Hola a todos, bienvenidos de nuevo a los supervivientes del Indianápolis y un poquito más, porque hoy estamos de celebración. Vamos a hablar de una película que en realidad tiene historia dentro del programa y llegado a cierto punto de los programas. Porque estamos hablando del extraño, de The Wailing, y esto surgió originalmente porque yo le dije a Alejandro, oye, esta película, Alejandro, yo creo que a ti te va a levantar la falda de un soplío. Y claro, Alejandro, que no tiene una palabra negativa que decirme, pues la vio, le gustó y decidimos hacerle un programa. Pero la vida pasa, simplemente pasa, hashtag la vida, y pasaron muchos meses, y como aquí estamos todos iguales de locos y compartimos el mismo tipo de demencia, Juanlu nos vino diciendo, oye, ¿habéis visto esta película? Quiero traerla a Estación Caladan. Así que estamos aquí, después de muchísimo tiempo, se ha hecho muy largo, y le vamos a hacer justicia a esta película, sobre todo vamos a hacerle justicia a nuestra reunión muy esperada, que se ha hecho mucho de rogar, pero por fin estamos aquí para hablar del extraño y a ver qué sale de todo esto. Voy a darle la bienvenida a Juan Lu 1 desde Estación Caladan, que estamos con un pie allí y otro aquí. Juan Lu, ¿qué tal estás? Hola Dani, hola a todos. Pues sí, hoy programa especial porque estará a la vez en los dos programas y porque parecía que no llegaba el extraño, ¿eh? Por unas cosas y otras se iba alargando la cosa, no llegaba, pero bueno, aquí estamos los tres, que estamos pues completamente locos, como cualquiera que nos escuche habitualmente ya lo tendrá más que sabido. Así que a disfrutar del programa, que yo sospecho que va a ser largo, igual que la película. Y si alguien no ha visto la película, por favor que corra a verla y luego venga aquí, allí o a los dos, donde quiera. Y si hay un tufillo a terror, pues Alejandro, pues como los cerditos truferos de la Toscana, van, meten su nariz y acaba sacando la trufa. Alejandro, bienvenido de nuevo. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, Juanlu? Pues nada, programazo especial totalmente. Y yo estaba recordando que creo que esto empezó en julio, porque me acuerdo del Fíjate. día que la vi yo y tú me lo propusiste en julio, como a mediados. Y bueno, pues oye, 8 meses después, más o menos. Una Fíjate. cosita así. En fin, Así que supongo que si nada, se hace derrocar, con más ganas lo pillamos, ¿no? sí, es que yo me he visto esta peli 3 veces. Hasta que hemos llegado aquí. Yo sí que, antes de empezar a meternos aquí en los mejunjes varios, en este ciclo en Caladan llevamos, son 3 películas surcoreanas, ¿no? Más las que hemos hecho en Indianápolis. Y os quería yo preguntar si os parece el cine surcoreano lo más interesante, lo más diferente y lo más vanguardista que podemos ver actualmente en el panorama. Pues yo añadiría al surcoreano el tailandés. Pero el surcoreano es por lo menos de lo que yo he visto recientemente, de lo más interesante. Y el tailandés con matices, ¿eh? El tailandés creo que se mueve en dos polaridades. O es horroroso o tiene cosas interesantes. Y las cosas interesantes me molan. Tampoco le hace mucho asco lo horroroso. No, Las cosas no, como son. pero no me juntaría a hablar con vosotros de ello, probablemente. O sí. O nosotros nos juntaríamos contigo, creo yo. Por favor. A ver, es cierto que probablemente desde hace 20 años, debido a las estrictas políticas de estudio en lo que es el territorio mainstream, por así decirlo, es difícil que salga algo realmente interesante, realmente fresco y que acarree una sensación de maravilla. Una sensación de maravilla ante el espectador que está constantemente deseando encontrarse algo nuevo o que tenga un aire nuevo, a pesar de que nada sea original en este momento. Sabiendo eso, es cierto que desde ese tiempo hasta esta parte, Asia, este territorio asiático, se ha convertido casi exclusivamente en el territorio de las ideas. Ha habido un paso de testigo en el que pues, Estados Unidos, sobre todo, Hollywood, era la gran maquinaria de las ideas, de llevarlas a cabo y de gastarse pues, muchísimos millones. ¿No? Y lo celebramos y así ha sido durante mucho tiempo. Pero mirar por este resquicio tan pequeño algunas veces, y vosotros lo sabéis, sobre todo Juan, que está siempre a caza y captura, pues es muy reconfortante porque no sé si es vuestra experiencia, pero el hecho de que no acarreen tantas referencias las películas cuando las encontramos es un plus, porque creo que contribuye a ese descubrimiento final que tenemos nosotros y, en fin, en parte es lo que justifica que estemos aquí todos a una y, en fin, probablemente hasta nos gusten las mismas cosas de esta película. Creo que seguramente el cine, ya no solo surcoreano, ¿no? Sí, asiático en general,
tiene el catálogo más interesante desde hace ya muchos años, ¿eh? Por historias, por fondo y forma, sobre todo. Desde luego, han sabido encontrar fórmulas muy distintas para atraer al espectador con géneros muy diferentes. Y eso, pues es de agradecer, la verdad. Hay complejidad, hay densidad y esos son dos puntos que a nosotros tres concretamente nos gusta mucho. Y encima, en la historia de hoy concretamente tienes que meter la pala y cavar mucho, que también es lo que nos gusta. Y yo creo que nos pasó con Burning y nos pasará con futuras películas y futuros títulos, sean en Caradan o en Indianápolis, que lo que buscamos es como algo más, ¿no? No la simple película de, oye, qué bonita es, qué llamativa es, no, oye, que me quieras contar algo de una forma distinta. Y El Extraño, pues en ese propio mejunje que tiene de 450 géneros, te cuenta muchas historias dentro de la misma. Y es una peli muy especial. Definitivamente es una película muy, muy especial. Y es que además de que son buenas ideas, ¿no? Lo que comentabais también y de que a través de géneros, diferentes géneros, traen un montón de cosas. A mí, una de las cosas que más me llama la atención de este cine es la sensibilidad que tiene. Además de la fotografía y todo este tipo de cosas que seguramente por ser otro continente ya es llamativo también y por sernos quizás más lejano, pero la fotografía, el uso como de la cultura y la sensibilidad que creo que meten a todo, a mí es una de las cosas que más me acaba llegando. Porque luego hay historias que no son tan novedosas, ¿no? Pero el meterle algo diferente en cuanto a lo emocional, es una cosa que me llama la atención, porque además creo que no falla. De las películas que estamos hablando nosotros y las que yo he visto, no falla nunca el componente sensible, no sé cómo llamarlo, como el ir como a la emoción, ¿no? Y eso me parece que no falla nunca, curioso. Yo quiero decir una cosa, y igual esto es una anterioridad y privacidad nuestra, Alejandro, voy a decirlo con mucho cuidado porque pertenece a un momento íntimo, pero ¿recuerdas cuando... En fin, Alejandro y yo nos conocimos hace muy poquito y nos casamos? No, pero que estuvimos viendo una película. ¿Y recuerdas lo que dijo la tercera persona que estaba con nosotros en el primer momento en que pausamos la película? Textualmente dijo, esta película muestra cómo viven los personajes, que es algo Sí. que yo, sin descanso, he intentado encontrar a lo largo, ya no solo de nuestros ciclos asiáticos, sino de cualquier ciclo y cualquier película. Poner en pocas palabras lo que se intenta transmitir. Creo que, por su parte, al decir eso, dio en una tecla que podemos aplicar perfectamente aquí. No sé Sí, si sí. lo puedes aplicar tú también. Puedes decir la película y la persona, ¿eh? Vale, Puedes decir pues lo que la quieras. película era Parásito y la persona era Alexandra, la pareja de Alejandro. Y dio en el puñetero Pues clavo, yo, ¿qué quieres que te diga? cuando no ha dicho el título de la película, ya estaba pensando cosas muy Vale. raras, ¿eh? Digo, igual han visto La Sustituta o no, La Niñera, La No, Madrastra. ya, la niñera, la de Samara Weaving, ¿no? Sí, no creo que se refiriera a esa, Alejandro. Pero bueno, Pero esa está mejor. No, pero sí es verdad que eso se aplica a todo. Y además Alexandra, que nunca ha estado en estos programas, pero que yo me fijo también en ella porque ella ve mucho menos cine que yo. Y a mí su reacción me vale mucho porque al verlo menos, sus reacciones me parecen muy interesantes. Y esa reacción que tuvo, que creo que es también a la que te refieres, ¿no? Da una buena medida de lo que estamos hablando de este tipo de cine. pero es que igual no es solo que diera en la clave con palabras, sino que probablemente diera en la clave por su situación. Esto de que me dices de que ve menos cine, especialmente este tipo de cine. Os pregunto a los dos, ¿creéis que Alexandra o cualquier persona que esté en su situación puede experimentar esto con mayor pureza que nosotros, que venimos ya de muchas vueltas y con el culo rasgado? Hombre, esta peli en concreto, yo creo que todo el mundo la puede disfrutar, aunque hayas visto muchas cosas, porque esta película no se parece a nada que ya haya visto, a nada, a cero cosas, porque es desconcertante en todo momento, de principio a fin. Entonces, eso es una cualidad muy interesante para una película que todo el mundo la ubica en terror, pero bueno, ¿por qué es de terror? ¿En qué momento se convierte en una peli de terror cuando al principio es un thriller Es y luego Memories es of un Murder. drama
Sí, Sí. y tiene momentos cómicos. Porque yo os quiero preguntar, ¿cómo definiríais vosotros The Wailing? Si tuvieseis que hacerlo, porque claro, yo creo que es más difícil definir la propia película que sentarse a verla o sentarse a hablar de ella, porque tiene una cantidad de colores que es muy complicado decir, no, este es el color que destaca en la historia. Yo que responda Alejandro y ahora digo con otras palabras lo que él ha dicho. Yo, cuando me la recomendó Dani, que yo ya la tenía, la conocía, pero no la había visto, me metí en Filmin y vi, en Filmin te pone como las categorías en las que está, y vi que estaba catalogada como folk horror. A mí me encaja en folk horror, pero luego cuando la ves te encaja en un montón de cosas más y yo no sabría buscarle una palabra que lo aunara todo, porque es una película de detectives, es una película tiene elementos folk horror, tiene elementos de drama, tiene elementos de una película de zombies, tiene un montón de cosas diferentes y no sabría cómo encuadrarla. Seguramente eso sería, y de hecho a mí eso la primera vez me desconcertó un poco, ¿eh? La primera vez que vi la película fue como, joder, no sé, esto ha sido un viaje como muy, que no sabría, ¿no? Cómo colocarlo. Quizás hay esta parte de la magia también, ¿no? Porque es muy difícil de catalogar esta peli. A mí sí me recuerda un poquito y juraría que el guionista o uno de los guionistas es también guionista de la película de La Medium o Medium, Maravilloso. que creo que es tailandesa. Y a mí sí me recuerdan algunos elementos en la estructura y en algunos elementos narrativos, pero me recuerda a esa y estamos hablando de otra película totalmente diferente. Nunca he visto algo así y no sabría catalogarlo. No sé si vosotros sabréis encuadrarla en un género. Género, probablemente no. Probablemente, si hubiera que encajarla en un género, si tuviésemos esa necesidad o cualquiera, la gente diría terror. Porque sería lo fácil y con la etiqueta nos sentimos a gusto. Pero si yo intento contestar lo que dice Juanlu, diría que es una película que invita y que te echa por igual. Te invita porque tiene un contenido referencial muy alto que hace que recuerdes muchísimas cosas. Y te echa porque es incomprensible. Es incomprensible hasta el final. Incluso cuando empieza a concluir y a unir los puntos, te deja con esa sensación de extrañeza. Y no quiero hacer un juego de palabras, pero realmente forma parte del espíritu inicial y final de la película, porque es una película que a mí, creo que la he visto las mismas veces que tú, Alejandro, probablemente una más. Conforme la voy viendo se me hace pesada de ver. No digo que no me interese por el hecho de volver a ella, sino que empieza a pesarme esa duración un pelín larga a todas vistas que tiene 2 horas y 23 minutos, Sí. si mal no recuerdo. Es que a ratos parece una comedia, a ratos una película policial, un drama social, una historia de terror, de creencias, de supersticiones, de folclore. Creo que en el cóctel hay muchos, muchos ingredientes, quizás alguno de más también. Le funcionan casi todos, eso es cierto. Es inclasificable totalmente para mí. Es hipnótica por fotografía, que es una maravilla, para mí lo mejor de la película seguramente. Una historia pues llena de giros, de sorpresas, de oscuridad, una oscuridad muy, muy grande, porque la verdad que por momentos y por diferentes motivos puede ser muy aterradora. Pero yo en cambio, yo solo la he visto 2 veces y no creo que la vea más hasta que no pase mucho, mucho tiempo, porque la segunda vez que la vi ya me costó acabarla. No porque no me interese, que me interesa muchísimo, pero creo que es muy larga. Creo que es una pelea a la que fácilmente le puedes quitar media hora y funcionaría exactamente igual. Yo entiendo ciertos planos largos, ciertas situaciones, alargar momentos, todo este tema de los sueños del policía, pero llega un momento, sobre todo la segunda vez o tercera o cuarta, las veces que veas la película, que te agotas, que llegas al final muy cansado. Entonces, si tú llegas al final muy cansado, te tienen que mantener muy atento, ¿eh? Si no, es fácil que pierdas el hilo pues un poquito más Sí. avanzando y llegando a un poquito más de la mitad, quizás, avanzando, llegando al final. A veces yo decía, la primera vez que la vi dije, ok, pero la segunda digo, hostias, es que aquí tenían que haberme dio muchísima más velocidad, pero bueno, aún así creo que es una película muy destacable, muy, muy destacable y muy interesante de ver. Más de charlar de ella que de verla, probablemente. Fíjate lo que te digo. Yo no le Sí, yo quita creo que, el... Sí, Alejandro. yo creo que yo estoy de acuerdo en que para mí es excesivamente larga. Hay una parte ahí como un valle, lo que tú dices, Juan, lo pasado en la mitad. A mí sí es verdad que hacia el final me recupera,
porque cuando se empieza a ver todo el juego que hay entre los diferentes personajes, me vuelve a meter dentro, pero sí, creo que hay un punto ahí que se hace más pesado. Aún así es destacable totalmente, pero sí, estoy de acuerdo con lo que decías. Bueno, creo que en esto coincidimos los tres, ¿no? Que hay un punto ahí que es un poco más complicado. Yo no quiero ser la nota discordante, pero yo no le quitaría nada de su duración porque es exclusivamente una película de primeras veces. Creo que está diseñada casi para impresionar a la persona que va a verla la primera vez. Y creo que casi no se cuenta con que vaya a volver a verla una segunda, a no ser que sea ya un enamorado de ella. Y creo que la película también tiene en su haber un elemento de yunque. Y se me entiende al decirlo. Esto de tiene que ser pesada, tiene que ser agobiante, tiene que ser repetitiva. Tiene que ser repetitiva en algunos casos, porque el tema del chamán, llegado cierto momento, es un gran actor y me encanta verlo porque añade también ¿cómo decirlo? Este folk horror narrativo, que podríamos decir, Alejandro, de explicarle cómo funcionan las cosas, de que es un fantasma, que es más peligroso que un demonio porque no tiene carne, tal, tal, tal. Y creo que es el que va poniendo las bases sobre las que se asienta la película, al menos en este aspecto del folclore. Pero sí es cierto que conforme la vas viendo 2, 3 o 4 veces, dices, hostias, que si yo os voy a ser sincero, también es que porque para que me diera tiempo a tenerlo esto preparado, he ido pasando algunas escenas. He ido pasando algunas escenas en las que ya sabía lo que pasaba exactamente o las escenas en las que estaban de transición en el bosque. Yo eso lo he pasado y probablemente la película se ha quedado en 2 horas. El problema justo es ese, que hay momentos que son de transición y el elemento de transición, para mí, para mi gusto cinematográfico, tiene que ser un poquito más corto. O sea, no necesito una transición tan larga, porque yo ya he entendido la historia hace mucho rato, porque te puede parecer compleja al inicio, pero de la mitad hacia el final, las piezas están muy bien colocadas sobre el tablero y todas las piezas encajan perfectamente, porque te lo han puesto, iba a decir a huevo, pero te lo han puesto fácil para que lo pilles. Pero entonces, si me lo pones así, es que me pasa un poco como lo que me pasa con la Medium. Habláis de la película, que lo comentó Alejandro en el grupo, que sí tal. Y yo dije, a mí es una película que solo me merece la pena ver la última media hora. Porque yo esa película, si veo el principio, me salto todo el tramo de intermedio y veo el final, me quedo igual. Yeah. Esto también le pasa Esta a es Impetigore, a la mujer del infierno, una película tailandesa también muy cruda. Pero hay un elemento de contemplación en estas películas a tener en cuenta también, ¿eh? Sí, Que se pero basa aquí en eso. yo ese elemento contemplativo tampoco es que lo vea, ¿eh? O sea, no. Hemos tenido otras pelis contemplativas que hemos hecho juntos y revueltos y por separado. Los Pero dramas, esta ¿te peli no. refieres? Sí, o sea, a ver, aquí hay drama, porque la película es un drama, Sí. obviamente. Está contándote un drama con tintes sobrenaturales, con tintes terroríficos o una historia criminal con tintes dramáticos, porque claro, puedes coger lo que quieras. Pero en el tema contemplativo no hay. Puedes pensar cuando el policía, el protagonista ya está un poco afectado, ahí sí, hay contemplación, hay pensamientos sobre qué es esto, qué es lo que pasa, no lo entiendo, quiero entenderlo, tengo mucho miedo, pero se me queda a medias esa parte. ¿Por qué? Porque yo creo que el mayor problema de la película, más allá de la duración, es que tiene muchos géneros dentro del mismo. Y aunque le funcionan, a la larga se te puede hacer pesado porque como la peli tampoco es que tome partido por un género o en otro, aunque al final a todas luces es una historia de terror, pero el no decantarse por uno en esa ambigüedad que a mí personalmente me encanta y demás, pero yo entiendo que eso te puede tirar para atrás, sobre todo si llevas la mitad de la película, vamos a ser serios. Y vamos a ser claros también, ¿no? Cuando llevas la mitad de la película prácticamente no ha pasado nada, salvo el inicio. El inicio es maravilloso. Los primeros 20 minutos me parecen, vamos, un 10, 10 de 10. Pero luego la peli avanza, pero te da la sensación de que estamos andando en círculos. Que yo entiendo que forma parte de la historia el hecho que tú estés tan confuso como el propio policía. Yo eso lo entiendo. Pero llega un momento en que dices, avanza un poquito más rápido, aunque sea, que no es que sea yo contrario al ritmo pausado de cualquier cosa, pero aquí la segunda vez que la vi dije, uff, qué buena es la peli porque es muy buena. O sea, técnicamente me parece impecable, pero a ratos decía,
hostias, se me está haciendo un poco cuesta arriba y no lo entendía mucho, ¿no? Digo, si la primera vez que la vi me quedé flipadísimo. Sí, quizás es lo que dice Dani, ¿no? De primeras veces. A mí, sin embargo, y además con la película de la Medium me pasa una cosa diferente y con esta también, y es que la primera hora a mí sí me da la sensación de que avanza y yo el estancamiento lo veo más como a partir de la hora y 20. Y con la Medium me pasó algo parecido, excepto el final, que es un final de fiesta absolutamente desquiciado, totalmente y maravilloso. Pero, y por eso, no sé hasta qué punto, supongo que el hecho de compartir guionista, pues hace, ¿no? En que esto se repita de alguna manera. Hay algunas cosas, pareciéndome relativamente parecidas en algunas cosas, hay algunas cosas que me gusta más cómo hace el extraño y otras que me gusta más cómo hace la Medium. En cualquier caso, creo que es una peli que nos gusta a los tres, ¿no? Que parece que estamos aquí hablando mal, pero no, creo que nos gusta a los tres, pero que sí que yo creo que coincidimos bastante en eso, en que hay ciertos problemillas de ritmo. Igual, Para cada uno en un punto, ¿no? Pero que los hay. igual lo que Juan se refiere de la primera hora, creo que es porque la primera media hora se centra mucho en establecer el tono y el modo en el que el protagonista va a recibir el terror. No tanto los espectadores como el protagonista. Y a partir de esa hora y 20, si mal no recuerdo, y si estás tú de acuerdo conmigo, Alejandro, ya que lo mencionas, creo que es porque se reincide mucho en el tema de la hija. Hay un tira y afloja de ¿será la hija? ¿No será la hija? ¿Qué está pasando aquí? Y parece que se vuelve muchas veces sobre los mismos pasos. Esto de las visitas a la casa del japonés, el tema del perro, cuando aparece el diácono, que es una cosa que me vuelve loco. Que digo, no es cura todavía, pero es diácono. Y digo yo, pero diácono no es como más. Diácono no se encarga de una catedral, de una capilla, o yo qué sé. En cualquier caso, hay elementos que son reincidentes. Y esto de no saber, de realmente no saber. Incluso cuando te están diciendo las cosas claras, tú realmente no lo sabes, porque el extraño, en esa forma de ojos encendidos que tanto miedo da, esa mítica de la mano, son dos actores diferentes. El del sueño, de la casa quemada, es un tío más gordo, por ejemplo, que el japonés que vemos normalmente. Así que, ¿quién es quién? ¿Quién es realmente la amenaza? Al final, parece que queda un poco claro, pero llegados a ese punto, ya no importa, ¿no? Porque la desintegración de la familia ha sido total y parece que encontrar un culpable parece la última preocupación encima de la mesa, pienso yo. Dale, Juan, dale. No, iba a decir que eso también es un elemento interesante para confundirte, ¿no? El hecho de que no se parezcan, de que parezcan cosas distintas. A mí todo esto de la confusión me gusta, porque al final todo lo vas a ver a través de los ojos del policía, aunque tú en determinado momento tienes un poco más de información que él, tampoco mucha más, pero la suficiente. Pero en esos elementos de confusión, yo a veces me pierdo un poco, no porque no lo esté entendiendo, sino porque me da la sensación de que es, como tú has dicho, volver otra vez sobre el mismo sitio, pisar otra vez el mismo charco. Entonces yo no sé hasta qué punto eso es un problema en la película, en el desarrollo de la historia, porque estoy de acuerdo con Alejandro, la última media hora para mí es, vamos, perfecta, absolutamente, perfecta, terrorífica, dramática también, súper violenta, muy, muy violenta, y que tiene un final, pues oye, bastante interesante para cerrar una historia que por otra parte yo creo que, no sé si es que alargan un poco todo porque no ven que la historia tenga tampoco una profundidad excesiva, aunque bueno, se puede ir un poquito de que el hecho de que el mal habite dentro de un ciudadano japonés, que es el que trae la desdicha, se podría pensar, aunque aquí tampoco me lo parece porque tampoco indaga mucho en ello, pero que es una metáfora sobre el miedo al extranjero, sobre la inmigración, que podría ser, porque este director en la anterior película, creo que es en The Yellow Sea, creo que se llama la película del 2010, habla un poquito de, bueno, de la inmigración y demás. Pues podemos tirar por ahí también. Lo que pasa es que me da la sensación de que tampoco quiere meterse mucho ahí en ese punto. Entonces, cuando llegas al final, a mí me da la sensación de que me ha contado una historia de folclore, de terror, de posesiones, de maldiciones,
pero está como envuelta en muchas cosas que a lo mejor no necesita tanto papel el envoltorio, ¿sabes? A lo mejor si le quitas 2 capas, porque realmente tampoco es que aporte mucho. El toque cómico ya sabemos que está en todo este tipo de películas y le viene muy bien, pero quizás el tema social se queda un poco cojo, o a mí al menos. Luego el personaje de la niña es como un poco insufrible desde el principio, no sé. Todos los niños son insufribles. Hombre, todos no. Bueno, El niño en sexto salvo los sentido no puede nuestros. ser insufrible. Joder, que no, cuando se Bueno, pone la gafa en la iglesia, pegaba, hostia. por favor. Bueno, pues nos quedamos con Damian, ¿no? Joder, macho, es que no te lo culpo. Ese sí que era maravilloso, ese niño, que quería destruir el mundo. Eran guapos y ya está. Pero fíjate, Tampoco mucho. tampoco mucho. El elemento social creo que se reduce a una metáfora. A la metáfora esta de el pecado ante el extraño que llega. Porque eso es una cosa. En el momento en el que tiran el cuerpo por la carretera después de haberle caído encima, creo que ese es el momento en el que hay un trasvase, por así decirlo, de los fluidos malignos a nuestro protagonista. Y entonces esos pecados pasan a ser efectivos. Y a partir de ahí el final de la película se precipita, pero rápido, rápido. Estos 20 minutos últimos que habláis. Sí. A mí me parece que la parte social quizás es como un poco con brocha gorda, ¿no? Que es muy poco sutil. También me pasa con Parásitos, lo hablamos cuando la vimos, Dani, que al final la parte social está, pero vaya, que tampoco es muy evidente. Te lo Quizás, muestran, no te lo dicen. claro, y esto a mí toda la parte social me va por la línea de lo que dice Juanlu, ¿no? De la inmigración o del racismo o algo por el estilo, pero es muy evidente. Entonces quizás es como que al ser tan evidente el discurso es más limitado, ¿no? No hay tanta capacidad de reflexión, al final no hay misterio ahí. Luego lo que pasa es que al juntarlo con cosas de folk horror, como el folk horror también tiene esta parte como de lo pagano y lo que se sale un poco de lo judío-cristiano, pues claro, quizás ahí aumentas un poco, pero creo que en ese sentido, en lo social, por ejemplo, tiene menos capas que Burning cuando hablamos de ella. Bueno, es que Bernin Claro. tiene muchas cosas, pero yo creo que esta película al final es una historia de crimen y folclore, por resumirlo, con brocha gordísima, pero que por debajo, ¿no? Como que han pintado un par de brochazos de otros colores, pues que son un poco, bueno, venga, un poco de inmigración, el toque social del miedo a lo distinto, al extranjero, Uh-huh. a este hombre que tiene otras costumbres, que viene de fuera. Está ahí, pero sin profundizar, que tampoco hace falta realmente para el tono que escoge la historia, que al final pues es como una locura fascinante en los últimos 20 minutos, ¿no? Que es, no sé vosotros, pero a mí desde luego lo que más me interesa de la película. Porque luego tiene momentos, por ejemplo, al principio es como ha dicho Dani, es Memories of Murder. Es un crimen atroz de verdad. Y una casa que es como la casa de los horrores. Porque fíjate con qué poquito, ¿eh? Porque con qué poquito, que son unas fotos, unas velas y 4 huesos y piedras ahí mal puestas, tienes el recipiente ya hecho de cagarte encima, porque estas cosas, no sé por qué, pero como que producen un miedo extremo, ¿no? Estas costumbres, estas historias de posesiones, de magia, de invocaciones, todo este tipo de cosas a mí me atraen mucho, pero porque lo veo como muy terrorífico, no sé por qué. Entonces, teniendo el crimen, teniendo todo el folclore que es muy vasto y muy rico y luego ese final tan loco, ¿no? Tan fantasioso, tan salvaje, por otra vez un final súper salvaje, súper sangriento y lleno de oscuridad y maldad, pues entre medias como que yo qué sé, yo insisto en que la peli se alarga, creo que Uh-huh. se alarga, para mí de forma un poco innecesaria. Y aunque no lo parezca, la peli me flipa y me ha Sí, flipado sí. y creo que es una de las mejores películas y una de las películas más interesantes que he visto en los últimos años, con toda seguridad. Pero creo que no me aguantaría muchas revisiones. Y yo creo que es el debe de la película, o a lo mejor es que es problema mío, ¿no? Que a veces ves una cosa muchas veces y después esto no le veo yo el gusto. Yo dejas que os digan, no nos sintamos malas de decir cosas aparentemente malas de la película. Hay que aceptar que muchas veces, o casi siempre, sobre todo cuando hablamos de cosas que merecen la pena, lo bueno de las cosas también es lo malo de las cosas. Es una contradicción necesaria en muchísimos casos. Juanlu dice una cosa sobre esa cultura
Y yo intentando poner en palabras, ordenando mis pensamientos, pienso que es un choque de cultura necesario, es una guerra que se libra necesariamente, constantemente. Porque a nosotros esto nos suena a chino. Y ahí está el chiste metido. Pero el hecho de que nosotros vivamos nuestra cultura implica, aunque sea muy por debajo, que rechacemos esta. Porque siempre que uno agarra sus creencias y su cultura, es como agarrarse a una raíz. De ahí no me sueltan, porque este es el modo de vivir y así moriré agarrado a estas creencias. En el momento en el que se nos plantea la posibilidad de que esto pueda existir y en el momento en el que confirmamos que es así, entonces empezamos a rechazarlo. Y entonces generamos eso que es tan necesario desde nuestro punto de vista, pero tan injusto en otro punto de vista. Porque aquí las miradas son muy claves en esta película. En el momento en el que el japonés vemos sin ninguna duda que ya no está poseído, es el momento en el que empieza a huir y le dices, pero ¿por qué me están persiguiendo? ¿Por qué esto? Ahí entra el elemento de compasión. Y yo creo que esta película, por liar un poco las cosas, aludiendo al principio, esto del pasaje de la Biblia, que pensaron que Jesús al volver era un espíritu maligno o un fantasma, creo que estrecha mucho el cerco que a ver, que nos separa entre lo divino y lo humano. Creo que nos acercamos tanto a lo uno y a lo otro que el hombre, como especie, está tentado de la misma forma que lo divino y viceversa. Creo que es algo que confluyen en el mismo río y que nos podemos alimentar tanto nosotros de ellos como ellos de nosotros. Es que somos peces en un río, realmente. Y como dice esta película, es un azar. La metáfora preciosa desde el principio de esta película es que el japonés está pescando y tiene un cebo. Al final eso, pues ya sabemos lo que es, ¿no? Recientemente, además. Ya ves. Sí, sí. A ver, sí, sí, yo creo que todo el tema del japonés está muy bien tratado, porque además el actor es capaz de transmitirte como lo peor y lo mejor. Y eso hace que tenga una versatilidad en el que cuando la historia te lleva a la confusión de ver qué es el japonés, funcione muy bien. Y haga que la escena final con él y el diácono, el cura, no sé quién es. Bueno, además el elemento cristiano, ¿no? También hay, que creo que el simbolismo es interesante, pues funcione como un tiro. Y yo creo que toda esa parte de cómo está tratado sí que cuaja bien. Igual que la parte detectivesca. A mí la parte de los primeros 40 minutos, ¿no? Con toda la investigación del crimen, me parecen muy interesantes. Además, me parece como una historia de detectives de terror que me funciona bien. La escena de la comisaría me parece interesante. Esa chica que tira piedras me parece interesante. Todo tiene un elemento extraño, valga la redundancia, que funciona muy bien cuando el japonés no está tampoco, ¿no? Y cuando las piezas van encajando. Es fundamental que las piezas se encajen, ¿no? Porque claro, te están tendiendo una manta tan extraña, tan difícil de coger al principio. Pero a mí me interesa mucho todas estas movidas de chamanes y la hostia, porque están muy bien metidas. Es que están muy bien metidas. Eso está fenomenalmente metido para que tú entiendas que en esas supersticiones ellos se sugestionan muchísimo, sean reales o no, pasen de verdad o no. Entonces, la película juega muy bien a ese juego porque el cebo también somos nosotros aquí, en esta historia, más allá de todo lo que le pasa al pobre policía que no pilla una ni siquiera al final, el cebo somos claramente nosotros, que estamos siguiendo a un policía y no estamos viendo las cosas tampoco como las deberíamos de ver. Y en esa confusión, en esa maldad y en todo ese juego que trae la película, creo que es donde verdaderamente se hace grande la historia. Ya no hablo de la película, sino que la historia en ese momento crece muchísimo. Al final también es yo creo que un retrato interesante de qué es y dónde está la maldad. También creo que eso es fundamental en esta película, porque puedes pensar que la maldad sí puede ser ese demonio japonés, pero la peli también te juega un poco a que el culpable sea el policía, que es el que está haciendo todo de forma incorrecta o de forma correcta para despistar y cargar el muerto a otro. Luego, obviamente, cuando ves el final ya la cosa cambia, ¿no? Pero es interesante el papel del mal
en sí, de cómo se entiende, cómo se esparce, porque aquí se esparce como si fuese pues una parca, una enfermedad que va de unos a otros y lo único que hace es crecer. Eso sí que me parece súper interesante. Además, eso que tú dices, Juanlu, de los errores de él, a mí hay una escena que me gusta mucho porque creo que representa eso, que es una escena, bueno, es parte de una escena brevísima, que es cuando van a la casa del japonés y alguien va a coger el cuchillo y dice, tienes que cogerlo con guantes o tienes que tener cuidado, ¿no? O lo has cogido mal, no sé, que no me acuerdo qué es lo que le dice, pero algo que lo que te da a entender es que en ese pueblo no pasa nada y entonces ellos, ni siquiera la policía sabe actuar como tiene que actuar y ahí empieza la cadena de errores. Y me parece muy metafórico de luego eso que comentabas de los errores del policía. Ahí Claro, creo que es... es que eso está muy bien lo que dice, porque son errores que tú dirías, joder, cómo es, qué raro, ¿no? Que no sepa que tiene que Claro, coger esto de esta manera para no contaminarlo o lo que sea. No pasa un poco como pasaba en Shutter Island, en la primera escena, que luego te das cuenta al final y dices, hostia, que me han tomado por tonto desde el minuto 5 de la película. ¿No? ¿Qué policía no va a saber guardarse la placa o guardarse la pistola? Si es claro. policía. No, pues un poco igual aquí, tú lo ves. Sí que es cierto que sí, seguramente sea por eso, porque ahí no pasa absolutamente nada. Entonces, cuando pasa algo así, pues yo creo que el miedo y sobre todo la incertidumbre, porque es que no saben muy bien qué está pasando. Luego, también hay que ver que el policía pierde de vista a todo en el momento en que su hija enferma. Eso también hay que tenerlo claro, que ahí es donde él se pierde muchísimo porque no sabe muy bien qué es lo que está pasando. Porque la hija también se empieza a comportar de una manera muy extraña, Muy bueno, graciosa. deslenguada, vamos a decir deslenguada. Y, y bueno, ahí está el policía dando vueltas como nosotros. Yo creo que ahí está el juego de la peli, ¿no? En la reacción y la información que tiene el policía y en cómo la usa. Porque cuando llegas al final, realmente estás un poco como él. Que eso yo creo que es lo más o de lo más interesante, ¿no? El hecho de no saber muy bien qué es lo correcto en ese momento. Si hacer lo que hace o haber hecho caso a la mujer. Es que eso no lo sabes, pero claro. ¿Cómo le harías caso? Si todo es tan ambiguo, tan extraño, tan fantástico, por otra parte, porque es una peli de género absoluta. Bueno, eso también pasa en El Exorcismo, ¿eh? Que al final es que los errores se van amontonando, ¿no? Porque en El Claro, Exorcismo también él toma una decisión que va a ser trascendente también. claro, Ah, lo que hace es romper esa protección. Claro, es que también hay que entenderlo, ¿no? Porque ahí es que a mí lo que me interesa de este personaje es que a veces es un policía y a veces es un hombre y a veces simplemente es un padre. Entonces, cuando es policía, comete errores porque no está acostumbrado a ese trabajo. Cuando es un hombre, comete errores porque no se fía de ninguna mujer prácticamente de las que aparecen en la peli, tampoco se fía del extranjero, ¿no? Es como un tipo muy desconfiado. Entonces, cuando actúa como padre, actúa en base al miedo de perder a su hija o de que su hija se transforme en lo que le dicen que se puede transformar. Es que luego en eso la peli sí que es puñetera con el personaje porque se porta muy mal con el personaje, es como muy dura con él casi desde el inicio. A ver, quiero decir algo y tenéis que seguirme, sobre todo porque me tenéis que ayudar a completarlo, ¿de acuerdo? Creo que esta película abre una puerta al mal en el momento en el que se desvían mínimamente de sus costumbres. Creo que la llegada de un elemento extraño puede suponer muchísimas cosas, pero también depende de cierto punto de vista. Si los habitantes de ese pueblo, que tienen sus costumbres y tienen su modo de vivir ya establecido, permiten que ese elemento extraño cambie un poco lo que son, entonces empiezan a pasar cosas. Y esto se muestra muy bien al principio de la película, porque ya que Juan lo dice que no confía en ninguna mujer, confía en su madre. En su madre confía ciegamente, y eso me parece una gran costumbre. Ya no solo importante, sino en el ámbito de la película necesaria. Y creo que precisamente, ya que hablamos del ámbito de la película, este aferrarse a las costumbres puede ser la mejor forma de combatir este mal. Y combatir este mal no solo en contención, sino en prevención. Porque cuando le dice me voy a trabajar en plena lluvia sin desayunar, la madre le dice no, no te vayas sin desayunar. Y le hace caso porque o es una costumbre o porque está gordo y se da cuenta de que no, 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 Pero no, yo no me voy de aquí. esa escena a mí me parece muy random, ¿eh? ¿Sí? Porque ahí no está siendo policía, está siendo el hijo.
Sí, claro, pero Y en ese momento no tienes que ser un hijo, tienes que ser un policía. Es que hay un crimen, tienes que irte sin desayunar y sin lo que sea. claro, Yo pero entiendo él, entiendo lo que dices. él lo sufre como hombre, no como policía, el mal. Al final, Sí, pero ahí él tiene que actuar como policía y olvidarse. Olvidarse en un momento de que es hijo de su madre. Decirle, ya vuelvo luego. Porque tú te dedicas a algo. Tienes un trabajo, eres un policía. Tienes que actuar como tal. Entonces, nunca se le puede tomar en serio como policía, más allá de porque no pasa absolutamente nada en ese pueblo y no tiene los conocimientos suficientes, sino porque cuando tienes una llamada y tienes que irte, no te puedes parar a desayunar tranquilamente y a contar los sueños que tienes, que me parece muy bien para la historia, pero es como una escena un No, poco. Yo esa escena la veo rarísima. Rarísima quizás, por el momento, ¿eh? No por otra cosa. quizás a lo mejor se puede rescatar desde que sea una representación. Al final, como hemos estado hablando de los errores, y Juanlo también ha incorporado esa parte de las capas, ¿no? Cuando el personaje se encuadra en cada rol, quizás se pueda enganchar todo, ¿no? De forma que sí podamos entender que este personaje en realidad es muchas cosas y no sabe qué ser en cada momento. Y eso aplica en el exorcismo, aplica en la investigación, y quizás por ahí sí podamos. Yo estoy totalmente de acuerdo en que es una película durísima con él. El guión es muy duro con él. Pero quizás por ahí se puedan enganchar las piezas, ¿no? Como que al final Sí, es un hombre perdido que no sabe qué rol ocupar en ningún momento. porque necesita un Y que equilibrio. Es que hace de policía con la hija cuando tiene que ser padre. Cuando le dice, claro, sé que me está mintiendo porque soy policía, y empieza a interrogarla. claro, pero la efectivamente. interroga a una niña que es su hija. Claro. Ahí Claro. lo que está haciendo es ser padre disfrazado de policía, más que un policía. Pecados. Yo entiendo que si la película va de pecados, este puede ser Sí, uno. puede ser. Para mí es que yo creo que la clave de Alejandro es que está por definir. O por eso es tan como es él. Porque tiene una forma de ser muy especial. Es como que le cuenta la historia al compañero, ¿os acordáis al principio? Sí, Mm. De esta leyenda y luego hay un trueno y llaman a la puerta y se caga encima y no quiere ni salir. Dice, no, no, sal tú. Y entonces tú lo estás viendo, te estás riendo y dices tú, pero cabrón, si eres tú el que le ha contado la historia. Como que tú no tienes miedo, pero en realidad es un personaje que yo creo que no está hecho. No está hecho a ser padre, ni a ser marido, ni a ser hijo, ni a ser policía, ni prácticamente nada. Lo que pasa es que el elemento desestabilizador es muy grande porque es como un drama terrorífico, porque su hija está ahí implicada y él no para de equivocarse en base al miedo, fundamentalmente, que yo creo que ahí estaremos los tres de acuerdo que seguramente haríamos lo prácticamente mismo. paso a paso lo que hace él desde un inicio, aún sabiendo que puedas tener esa duda, que es cuando él al final de la película, cuando se está mirando, ¿no? Cuando está ahí moribundo, cuando él sabe que en todo momento se ha equivocado, pero claro, él lo que estaba buscando era salvar a su hija. Entonces entiendes todo lo que hace en todo momento, pero sí, yo creo que la historia y el guionista, yo no sé si estaban pensando en alguien que les caía especialmente mal, pero es que es muy, muy cruel con él. Pero mucho, ¿eh? Porque para mí el final, es que el final es terrorífico entiendo yo, para un padre, para ese padre concretamente de la película. Es que es horrible los últimos 5 minutos que pasa ese hombre vivo, pero absolutamente horribles. Sí, yo creo que al final, quizás, yo creo que como todos haríamos lo mismo o haríamos algo muy parecido, eso funciona muy bien también en la película, porque no sé si te puede caer bien o mal, ¿no? Pero sí que vas a empatizar con lo que hace. De forma que el final te va a dar el golpe, ¿no? Que te va a suponer, funciona perfectamente. Y quizás también al final todos tenemos imperfecciones y quizás eso lo representa de manera muy extrema, lo representa el personaje, a pesar de que el guión sea muy cabrón con él, que lo es. Pero también quizás eso hace que el final funcione como funciona. Es que o sea, a partir del momento en el que se empieza a hablar de la otra chica y él empieza a dudar, a mí ese momento cuando se la encuentra, me parece que es terrorífico y no tiene muchos elementos de terror, ¿eh? Pero es que todo ya a partir de ese momento ya todo es horrible. Es que la película da mucho miedo en tramos, pero tampoco es que tenga elementos, como bien has dicho, especialmente terroríficos, sino que es la propia situación, el propio arco de la historia, que aunque parezca todo muy extraño, tiene una coherencia interesante dentro de su propio mundo, obviamente. Pero yo creo que los primeros 20-25 minutos son
como de una peli de terror al uso, podríamos decir, ¿no? Bueno, al uso, o que ya hemos visto. Y los últimos 20 es terror en estado puro, pero por todo lo que está sucediendo. Entonces tú ya, si estás ahí dentro, Sí. porque creo que en esta película es muy importante estar dentro de la historia, si no, igual te tambaleas un poquillo. Pero si tú ya estás con la historia, estás arropado de esa dificultad de comprender las cosas, de ese terror, de esas creencias, de ese folclore, del chamán, la magia, la limpieza, la fotografía, la muerte. Si estás ahí, los últimos, yo creo, 25 minutos, lo pasas muy mal, ¿eh? Pero además, ya no solo es terror, ¿eh? Es drama porque sabes tú que la que va a sufrir ahí va a ser primero la niña. Eso lo tienes claro casi desde que empieza ese ritual, que claro, ni es un ritual ni nada, o luego sí, luego no. Nunca lo llegas a saber todo al 100% y eso también pues hace que la película sea realmente especial. En parte lo que decís resulta inasible porque depende de elementos simbólicos al final. Porque aquí tenemos que recordar, y iba a decir en el cine japonés, coreano y todo esto, pero en realidad es en el cine de terror. La lluvia, la enfermedad y las drogas son tres elementos que se presentan de la siguiente manera. La lluvia es el ambiente del mal, la enfermedad es la manifestación real del mal y en muchas ocasiones las drogas son la manifestación falsa del mal. Es un que intenta atajar a algunos personajes para intentar explicar la situación. La enfermedad, en este caso, sí vemos que tiene una relación factible con el mal, porque todas esas pústulas, todas esas llagas que tienen los personajes que son horrorosos. Creo que podremos estar de acuerdo que en cuestiones estéticas esta película, ese chaval, ese asesino que está en el porche así, que claro, dice, está drogado y más adelante cuando te digan las setas que han podido provocar esto, dices, pues, podría ser, pero cuando comprendes que el mal es algo, el mal como naturaleza propia, dices, no, eso es el rastro, ese es el residuo que ha dejado el mal en él. Pero cuando volvemos a la escena del hospital y hay que subir corriendo porque está muriéndose y de repente está doblándose y doblándose, Dios, yo respeto ante esa escena, ¿eh? Porque no es lo que dice Juan desde el principio, ¿no? Esta película puede resultar más o menos interesante según el espectador que lo vea, pero lo que es una gran película. Es una gran película precisamente por estas cuestiones. La lluvia en Memories of Murder, no lo olvidemos, ¿eh? Siempre que hay un ambiente terrorífico o poco claro, la lluvia viene para oscurecerlo todo. Y para que la duda Bueno, sea no razonable. la lluvia en Burning, La lluvia en Barney, claro. que aparece en el momento en el que no sabemos muy bien si es cierto o no, pero en un momento clave de la historia. Está claro que para ellos hay cosas que son muy, muy importantes o que le dan una simbología grande. En Memories of Murder, pues oye, en la escena más clave está lloviendo y lloviendo muchísimo. Total. Y es algo muy, muy habitual. Bueno, también es que a la historia le pega que llueva desde que empieza, por tono, por fotografía. Yo creo que la fotografía aquí juega un papel importante, ¿eh? El uso del color, la noche es como muy azul. Creo que es muy, muy interesante el juego que tiene. Es que la peli, a pesar de todas las cosas que le podamos encontrar, buenas y malas, lo que está claro es que no te va a dejar tieso, no vas a decir, bueno, pues no, ya está. Estoy en plan iceberg y igual que me he sentado, pues me levanto. Es poco probable, ¿eh? Mm. Porque yo creo que Sí. esta peli es de la que te lleva al extremo de un sitio o al extremo del otro, pero entre medias lo veo difícil que te quedes. Es así. Y luego es una peli que yo creo que no sé si es un grupo de pelis, pero que cuando la vas pensando va cambiando la experiencia. Son de esas películas que cuando piensas cambia algo. A mí eso me pasó con Hope, me pasó con Burning también, me ha pasado con Wind River, que son películas que cuando las ves te pueden gustar más o menos, cuando las piensas cambia la cosa. A veces a mejor, por otro lado. Sí, a veces en tu cabeza son mejores que luego lo que has Sí, sí, visto. sí. Pero sí que yo O creo peores. que... O peores. O peores, sí. Para mí Sí, esta sí. baja un pelín en cuanto empiezo a pensarla. Debo reconocerlo. Porque es lo que he Sí. dicho de la primera vez. Yo me debo como espectador
enteramente, íntegramente a la experiencia. Porque no es una película, Alejandro, vamos a estar de acuerdo en esto, no es una película que te ayude para remar a favor. No, no, tienes que remar tú a favor. Vale. Aquí tienes que estar con la pala tú, o sea, no, Sí, no sí. te no te van a ayudar a acabar. Aquí eres tú y si te gusta bien. Pero fíjate, el hecho de que aunque la veas más veces y no te termine de emocionar tanto como la primera, que eso pues, es una cosa que le pasa a muchas películas, ¿no? Que hay películas que Sí. es mejor verla una o dos veces como mucho. Pero yo creo que si la piensas detenidamente, luego no es tan confusa como parece. Entonces, quizás esa complejidad que tiene en un primer visionado, pues en un segundo no se la encuentres. Y entonces ahí, pues es yo creo que lo que te tira hacia atrás un poco, ¿no? Que no le encuentras más cosas. También te digo, ¿eh? Que si ves una película y pasan un par de días y todavía estás con ella a la cabeza, aunque no la veas más veces, oye, es que ha hecho su trabajo. ¿No? Claro, Porque claro. si tú la ves y no pasan 3 días y no la tienes ahí metida, bueno, no hace falta que pasen 3 días. Es que cuando ves una peli buena estás un rato pensando en ella, según acaba de decir, joder, ¿y esto qué es? ¿Y esto, aquello? Con esta pasa. Lo que pasa es que la segunda vez que la ves, pues ya le ves un poco más los huecos. Pero yo creo que es una cosa del director en concreto, ¿eh? Porque tiene una película que a mí me flipa, que creo que se llama The Chaser, que creo que es su primera peli, que es súper violenta, súper desagradable, pero es muy tramposa. Tiene muchas trampas esa película. Entonces, la primera vez que la ves, estás tan metido en la historia que a lo mejor como que la pasas un poco por alto, pero cuando la ves la segunda vez y ves la trampa concreta para hacerte sufrir un poco más, dices tú, joder, macho. Igual no era necesario, ¿no? Pues la verdad es que es una película, oye, que si no la has visto o no la habéis visto, que imagino que sí, yo os la recomiendo profundamente, aunque también digo que es una peli altamente violenta y con unas escenas bastante turbias. Yo no la vería, no. Quiero comentar una cosa. No solo en el ámbito de esta película, sino en general. Sobre el sistema de creencias. ¿Creéis que nuestro sistema de creencias, una vez se ha arraigado en nuestra sociedad, ha podido ser culpable de algunos de nuestros males? Hablo, por supuesto, en el terreno de la ficción, ¿de acuerdo? ¿Se puede entender este sistema de creencias como la llave que abre la puerta a unos males que solo pertenecían a un reino, yo qué sé, espiritual, y de repente se cuelan al mundo físico precisamente por nuestro convencimiento en nuestras creencias? Esto me interesa mucho, porque las cosas pueden existir, aunque sean diferentes planos de realidad, pero si yo creo demasiado en ellas, más de lo recomendable, puede que contribuya a arrancarlos de esa inexistencia y traerlos a mi plano físico para que empiecen a hacer cabronadas. Entiendo que en muchas películas, si en esta no encaja, ahora lo establecemos, pero en muchas otras películas entiendo que el hecho de creer con tanta fuerza puede provocar que eso dé el paso de un plano a otro y de repente, venga, que es como un viaje en el tiempo. ¿Recordáis esta película en la que Jack el Destripador pasa del siglo XIX a los años 80 y empieza a hacer capulladas? Pues entiendo que puede ser algo así. Sí, podemos poner de ejemplo The Empty Man aquí, Sí. que es que si muchas personas creen en algo en concreto, ese algo en concreto aparece y hace lo que tiene que hacer, Le dan o lo fuerza que de tú alguna forma. crees que tenían que hacer. Eso es un concepto muy interesante, muy de horror cósmico también, muy de Lovecraft, del poder de la creencia, ¿no? La cuestión de fe, no hablo de fe religiosa, sino de esa cuestión de creer que hay algo más, que hay algo que se escapa a tu propio entendimiento. Creo que es un concepto súper interesante. A mí el horror cósmico concretamente me parece súper fascinante. Más leerlo que verlo, también tengo que decirlo, pero cuando esa idea aflora, es que en The Empty Man está muy bien explicada, porque todo parece como típico, pero luego cuando te explican esa duda existencial que tiene el propio protagonista, que en realidad ni siquiera existe, solo lo que pasa es que él no lo sabe, porque se está ahí porque un grupo de personas han creído él como si fuese una leyenda urbana, como si fuese algo perteneciente a, pues eso, a un sistema de creencias fantasmagórico, religioso. Candyman. Estás hablando de Sí, Candyman, Candyman. puramente. Sí, de ponerte al espejo y decirlo. Yo lo he dicho, siendo muy pequeña, a mí no, lamentablemente no
Bueno, no No estás apareció. aquí. No ha Estás pasado hablando, nada, pero ¿no? no estás aquí. No, uy, ojalá, te imaginas, ¿eh? Y lo hice, esa escena, bueno, si algún día hacemos Candyman, os lo contaré todo con pelos y señales, ¿eh? Es lo que hice yo varias veces en la misma noche. Bloody Mary, ¿eh, ¿Cuándo? Alejandro? Madre mía, a mí esas cosas me dan miedo. ¿Cuándo hagamos Candyman, Juanlu? Cuando hagamos Candyman Cuando nos lo contarás. hagamos, además Cuando... tenemos que hacer las dos. Pues Tenemos que hacer la de terror y la social. Esto es así. tendrá que ser en Canadá, porque aquí ya hemos hecho de todas las sagas. Pues en Canadá, pues ¿qué más da? Si aquí hacemos ya repetidos. Si es Ya, que lo mismo ya no nos hay da una barreras, cosa que ¿no? otra. Ya nos distinguimos de uno y de otro. Nada, esto ya es, son como que somos hermanos todos. Aquí Bueno. lo que sale en uno saldrá en el otro en un momento dado. O en Psicología Plus. Vamos a hacer un crossover todos. Ahí está. No, pero sí. A mí lo de las creencias me. Vamos, que os cojo el testigo, ¿eh? Y lo hacemos. Lo de las creencias me parece muy interesante. A mí la de The Empty Man me flipa. La película esa me explota la cabeza. Y creo que al final, claro, se puede llevar como al terreno más cósmico, pero quizás en esta película se puede llevar algo más sencillito juntándolo con el elemento del extraño, ¿no? Y es, al final, un sistema de creencias da seguridad, porque yo sé que esto funciona de una determinada manera, me da seguridad. En el momento en el que algo extraño, en este caso un japonés, llega a mi comunidad, ya es un elemento que cuestiona mis creencias. A partir de ahí es donde aparece el miedo, la inseguridad, lo desconocido. Y puede ser un elemento tan simple como eso, ¿no? Creo que en The Empty Man lo lleva a otro nivel, por supuesto. Pero en esta película quizás también se puede jugar con esa idea, ¿no? De que el elemento extraño lo que hace es acercarte un poco más a la locura, quizás. Con las circunstancias adecuadas te acerca a la locura. Y aquí se ve en esta escala y en otras películas lo tenemos a otro nivel. Pero a mí ese tema me parece muy interesante porque además creo que es muy fácilmente traspasable a la realidad. Porque todos tenemos creencias, todos tenemos dudas, todos nos cuestionamos cosas. Bueno, hay gente que no, pero en general, ¿no? La gente se cuestiona cosas. Y cuando metes un elemento extraño, la gente se queda como en un vacío, ¿no? Y es lo que le pasa a este personaje. Este tío se queda en un vacío. No sabe dónde está. Ni sabe dónde está la salida. Y O sea, se le ha roto todo, claro. Claro. Y en The Empty Man, yo hace tiempo que no la veo, pero yo creo que también hay un punto en el que este tipo está perdido. Absolutamente. Claro, llegando al final, cuando se da cuenta de que él como que no ha tenido una existencia vital, que no existe, que no es más que una creación por parte de muchas mentes que han hecho que apareciese por creer en algo. Pero sí, estoy muy de acuerdo con lo que dices, sobre todo en que te da una seguridad. Claro, tú crees en algo y es lo que le pasa al policía, que él tiene sus creencias, lo que pasa es que no está como en terreno resbaladizo porque se las han cambiado de sitio y cuando llega al final, efectivamente no sabe ni dónde está, porque no entiende nada de lo que está pasando, porque esas creencias que él tenía pues son mucho más versátiles, son mucho más amplias de lo que él creía, porque al final las creencias son muy férreas, ¿no? Es como A, B, C y lo que sea de ella es una cosa que no se puede explicar, ¿no? Y lo que aparece ahí pues es una letra D que se le va metiendo y le va trastocando un poco una vida relativamente sencilla, que es la que lleva, una vida tranquila, sin sobresaltos, pero el mal le está al acecho y está en ese lugar, que también es interesante que aparezca en ese lugar. A mí me parece fascinante cuando el mal llega pues a pueblecitos en los que no pasa nada, ¿no? Que esto está todo muy trillado, muy sobao, pero no deja de ser fascinante. Claro, pero es que son pueblecitos donde no pasa nada y a mí Y lo que lo me pasa gusta de todo a eso, veces. claro, eso, y no hace falta nada, ¿no? Para que todo se derrumbe. Pueblo O sea, pequeño, da un poco la infierno sensación grande. de que, claro, da un poco la sensación de que no pasa nada porque está todo como sostenido, cogido con pinzas, ¿no? Pero en cuanto metes un elemento que mueve algo, ya está, ya se colapsa todo. Y a mí esa idea me gusta. No sé si será real así, ¿no? En un pueblo, si se vivirá así, pero me Bueno, mola. esto es un poco como el terror de los 70, ¿no? De la América profunda. Son lugares que están escondidos, que no entiendes muy bien qué es lo que hacen allí, no entiendes muy bien cómo se comportan ni cómo reaccionan ante algo que es distinto. Aquí obviamente es otra historia, ¿no? Es un rollo más del folclore del propio lugar, pero es un poco así. Yo creo que el terror al final a lo desconocido da mucho miedo, pero da mucho más miedo cuando el que tienes enfrente es como tú. Solo que pasa que
que tiene una forma de actuar pues que tú no comprendes, porque no eres parte de ese entorno ni de ese lugar. Creo que todo ese concepto de creencias y demás, pues es muy interesante. Vaya jaleo nos ha metido, Dani, macho. ¿Sabes qué A Dani le pasa? gusta el folk horror, a Dani le mola el folk horror y claro, A mí me así gusta. pasa. A mí es que me gusta la gente, Alejandro. Yo. Siempre que hablamos de la gente, me gusta. ¿Sabes qué pasa? Esto de. Por intentar ponerle una definición a esto de pueblo pequeño, infierno grande. Cuando en el 476 el jefe Érulo Odoacro se come a Roma por los pies y cae, en aquel momento se vio la desintegración material del Imperio Romano como el fin del mundo, del posible fin del mundo. Porque si caían los romanos, que eran el imperio mejor construido y constituido de la historia, cualquier cosa podría caer, como una caja de cerillas. Y claro, entiendo que esto debe pasar en los pueblos pequeños de estas ficciones de terror que vemos, de que, ostras, si la presencia de este mal se va a cobrar todas y cada una de las vidas de este pueblo, que es lo que pasaría en esta, o lo que pasará en esta película justo al terminar, porque la presencia es que se los va a comer a todos, y vemos cómo van cayendo poco a poco los habitantes del pueblo. ¿Por qué no se va a extender? Es que volvemos a la enfermedad. Es el mal, es como un parásito, es como una enfermedad. Se adhiere a uno, pero el hecho de que se haya adherido a uno significa que tiene la capacidad, no que haya sido un accidente. Puede que esté pescando y que sea random, pero va a por todos. Pero lo que pasa es que no tiene un orden. Y cuando se acabe con el pueblo, irá al siguiente, e irá al siguiente. No es bonito que la sensación de destrucción, una vez nos llega maximizada, mirando hacia abajo veamos que empezó desde muy poquito, de muy poquito a poquito, porque así es como recordáis, a lo mejor esto ya es muy friki, el principio de Golpe en la Pequeña China. El personaje chino, el conductor del autobús, le dice al abogado, le hace los rayos y dice, así empieza siempre, por muy poquito. Nosotros lo sufrimos cuando es grande, pero otros lo sufren cuando es poquito. Esa es la distancia. A mí es que me vuelve loco todo este tema. Sabéis que este es el modo de hablar de esta mierda, ¿no? Quiero decir, si estuviéramos hablando pasito a pasito, escena tras escena, esta película no sobrevive a ese tipo de análisis, lo sabéis, ¿no? Bueno, ni nosotros, porque serían las 9:30 y estaríamos aquí sentados, porque la peli mira que dura, coño. Claro. Creo que de lo que merece la pena debemos hablarlo así, generalizándolo y conectándolo ya no solo con nuestras vidas y experiencias, sino con otras películas. Yo creo que el hecho de traer el horror cósmico a esta conversación ha sido clave. Porque claro, si esa entidad, a raíz de tu creencia en ella, se va haciendo más fuerte, pues entiendo que ahí hay un elemento. Claro, es que al final el terror tiene que ir poco a poco. La enfermedad se tiene que esparcir, pero lentamente. Porque si no, seguramente no funcionaría igual. Porque si lo haces como rápido, a lo bestia, a lo grande, pues entiendo yo que es más fácil que salga mal. Entonces, en la mayoría de las películas de este tipo, en las que hay algo en el entorno, algo en el ambiente, empieza de una forma muy lenta, cogiendo poquitas cosas para luego intentar abarcarlo todo. Eso lo explica muy bien Cuando acecha la maldad, por ejemplo, que es muy reciente. Esa sí que va a justo en llegar. eso, macho. Esa sí que Es va a llegar. que esa, ¿cómo va? Pues los embichados, ¿no? Los encarnados. Lo bueno de esa peli es que todo el mundo sabe lo que está pasando. Eso, para mí eso es lo mejor de la película, que nadie se sorprende ante nada porque ya hay una creencia, ya hay algo que se sabe. Entonces, ¿cómo va? Pues poco a poco. Va poco a poco, hasta que llega ese final maravilloso que dices tú, pues ya lo tiene. Ha empezado despacio, pero ha conseguido el objetivo. Creo que a mí es que, sinceramente, a mí todas las películas con ese tufillo, ¿no? A folk horror, a posesiones pero a la posesión como enfermedad, ¿no? No como posesión demoníaca, que se me entienda, ¿no? Sino que a la posesión como transmisora de, pues más que una enfermedad es del mal, ¿no? Que es que el mal que va de un cuerpo a otro, pues a mí todo eso me flipa mucho, me encanta, y que se esparza de esa manera, pues me parece todavía mejor, porque en este tipo de historias que pasan estas cosas, llega el punto en que dices, vale, pero ¿y quién está a salvo de esto? Porque te puede tocar en cualquier momento, ¿no? Porque al final
somos débiles ante el pecado, ante bajar al pozo cuando pasan este tipo de cosas. Creo que le pasa un poco al policía, que él enseguida se vuelve loco porque como lo que está pasando no lo comprende, pero lo está viendo, que es que eso es lo peor. Cuando tú ves algo, pero no sabes explicarlo o no te lo saben explicar, entonces en ese desconocimiento nace el miedo realmente del policía, porque no comprende lo que pasa. No puede ponerse a mirar huellas y decir, pues esto es lo que está pasando. No puede hacer un trabajo policial, ni un trabajo paterno, siquiera, porque tampoco la puedes tratar como padre. Es que es todo como muy perturbador, realmente. Hombre, el mayoral de cuando acecha la maldad. Hija de tu puta madre, me habéis traído aquí el mal a mi tierra. ¡Lacra! ¿Cómo va a solucionar ese hombre eso que tiene ahí? El empichado. Bueno, Que pero como claro, es concepto me que, parece... bueno, es que esa peli ya, bueno, es que esa peli merece un programa también, o dos, o tres, no Sí, sí. sé, No lo unos menciones cuantos. 2 veces. Anda, que tenemos Pues mucho tiempo. entonces, sí, tenemos muchos frentes abiertos. Ya ves. Yo quiero comentar una cosa, voy a traerlo un poco aquí encima de la mesa, que es el componente irrisorio, el posible componente irrisorio de la película, en el momento en el que estamos acostumbrados a mirar atrás y vemos, todas las películas de exorcismo se parecen y todos son rituales cristianos, ahora de repente nos ponen esta película y vemos a un tío ataviado con las más estruendosas vestimentas y haciendo el gilipollas con un montón de instrumentos. ¿Ante eso qué? Yo entiendo, a mí se me hace pesado. Me lo trago porque yo tengo las tragaderas muy anchas, ¿de acuerdo? Y las cachas más todavía. Pero entiendo que alguien pueda venir y decir qué cojones me estás enseñando durante 10 minutos. Es interesante, doblemente interesante, porque es un contraexorcismo, por así decirlo. Pero en el momento en el que estás frente a la hoguera y haciendo el gilipollas con los abanicos, en fin, puede costarle a alguien creerlo o conectar o desconecta directamente en ese momento. A mí esas escenas me molan un montón. A mí es justo todo lo que hace mal el exorcista creyente. Creo Alejandro, que... lo peor que ha hecho desde que te conozco es mencionar esa Ya, película aquí. sí, lo sé. A mí estamos mencionando pelis guays y de repente menciono esa mierda. Buena Pero... banda sonora, ¿eh? Por cierto. sí, claro. Tiene... Sí, Claro, vale, claro. tenemos que decir algo. Los títulos de crédito están muy bien también. Sí, sí. Pero es que esa idea, cogía lo del exorcista creyente porque hay un punto en el que se habla de los exorcismos desde diferentes culturas. Luego la película se mea sobre eso y no vuelve a recuperarlo, cuando es lo más interesante que creo que podía tener toda la película. A mí el ver exorcismos o rituales desde otras culturas, aunque creo que es una escena súper larga y también pasa en la de la Medium, que son escenas larguísimas, no sé si es porque me interesa la cultura o porque me interesa cómo se vive allí ese tipo de situaciones. Entiendo que son largas, entiendo que haya gente a la que le pueda sacar, pero a mí me molan mucho verlas. Pero mucho, ¿eh? Casi que es de lo que más me gusta de estas pelis. A mí es de las escenas que más interesantes me parecen. Realmente estás viendo un ritual que desconoces, porque es otra cultura, no lo entiendes muy bien tampoco. Entiendo también lo que dice Dani, porque claro, es todo como muy pues, Sí, entre es como, cómico ya, y raro. con los Pero oye, abanicos. ¿cómo es la película? Si es que al final todo es igual. O sea, todo es entre lo cómico, lo exagerado, lo terrorífico, lo dramático. Entonces, no podía ser un exorcismo al uso, ¿no? Habría sido raro incluso. Aquí, pues oye, viene el chamán y el chamán tiene sus abanicos y sus quehaceres. Pero creo que la escena en general está muy bien rodada, ¿eh? Porque tiene cierto ritmo y tiene cierta semilla ahí rara que tú sabes que no está funcionando nada, que hay algo que no va a salir bien. Y eso sí que lo hace muy bien la peli. Luego, visualmente, claro, pues, oye, verle con el abanico pues es un poco raro, ¿no? Pero yo creo que está bien. A mí es que todo este tipo de rollos me pasa un poco como Alejandro. A mí todo este tipo de rollos me gustan. Sean malos, buenos o chuscos, yo lo compro. Juanlu, Sí, em, vale, dale. una cosa que quiero preguntaros a los dos, la misma pregunta. Si tuvieras que elegir de entre una de las muchas vías independientes que genera la película para que fuera una única película en esa dirección, ¿cuál elegirías? Entre todas las opciones que plantea. Yo personalmente la del terror, por cómo es la historia. Al final es un terror que es como una especie de plaga y de epidemia, pues tiraría por ahí.
iba a decir como un thriller con tintes sobrenaturales también me valdría, pero yo hubiese preferido que hubiese tirado en línea recta, atravesando el bosque por el terror puro y duro que lo consigue, ¿eh? Lo consigue al inicio, lo consigue al final, con planos muy, muy interesantes y muy sugerentes, con una música también que creo que está bastante bien, la banda sonora. Y realmente yo creo que tenía todos los elementos para construir una película de terror como tal. Lo que pasa es que yo creo que el director no quería hacer una peli de terror al uso, que es probablemente lo que se hubiese convertido El Extraño, por otra parte, ¿no? En una película un poquito más corriente, que también el hecho de que no tire por una línea es lo que la hace especial, más allá de que nos gusten todas esas líneas por las que tira o todos esos colores que tiene, pero yo hubiese tirado por el terror, sobre todo viendo el principio y viendo el final. Pero Porque Juanlu, sabes que el director construye, ¿eh? Sabe construir una escena terrorífica y además da la impresión de que tampoco se está rompiendo la cabeza mucho, ¿eh? ¿las películas son lo que son o lo que las personas interpretan que son? Porque esto es interesante. La- La película se estrena, le pasan los años por encima y la película sobrevive dependiendo de las personas que hablen de ella. Si ahora de repente nosotros, que es más thriller que terror, nosotros podemos comprometer ese elemento de terror original. no, yo creo que no. Porque el elemento está ahí. Otra cosa son otras películas que adquieren un significado distinto cuando pasa el tiempo, pero porque son más ojos y otros ojos las que la han visto. Mira, te voy a poner de ejemplo una película que es totalmente distinta y ni siquiera comparte el mismo género. Pero no es lo mismo ver Atracción Fatal en 1995 que ver Atracción Fatal hoy. Mm. Es otra película, distinta completamente, para ti. Pero la peli es la misma. Solo que los ojos con las que la ven es diferente, pero la peli siempre te está contando la misma historia. Solo que tú estás ahí para interpretar. Eso es lo bonito del cine, ¿no? Por otra parte, como cuando te lees un libro. Si los tres no leemos el mismo libro y no hablamos en 2 semanas, nos sentamos aquí a hablar de ese libro y no creo que opinemos lo mismo. Gracias a Dios. También te lo digo, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Es que si no sería un coñazo, Total. realmente, ¿no? Pero es lo que te digo, ¿no? Esta película, si esperamos 3 años y hacemos otro programa, no vamos a opinar lo mismo que hoy. Es que estoy seguro, vamos. ¿Y tú, Alejandro? ¿Con qué día te quedarías? Pues. A ver, que yo ya lo Yo, sé, sí. pero que... ¿Con cuál? Hombre, El terror. Claro. A mí en realidad me hubiera funcionado, las que ha hecho Juanlu me hubieran funcionado y me hubiera funcionado también la de terror con el drama, pero creo que tendría que haber habido una exploración mucho más profunda del drama. Creo que en la parte de esa degradación familiar me parece que tiene los suficientes elementos como para ser interesantes, pero creo que no profundiza en ellos tampoco mucho. Si solo hubiera tirado por esa línea y hubiera profundizado más por ahí, me parecería interesante. Pero hablando y escuchándoos, al final de lo que me doy cuenta con esta película es que tirásemos por la línea en la que tirásemos, saldría una peli interesante. Y quizás ese es el pecado de la peli, ¿no? El querer ser muchas cosas y al final no acabar profundizando del todo en ninguna. Y que a lo mejor hay 3 películas alternativas que tirando más por uno de los caminos, pues nos hubieran dado una película diferente y una película también interesante. Que no sé si, bueno, podemos llamarlo pecado entre comillas o quizás es la bendición de la película, ¿no? Que el podernos Sí. llevar a fantasear en qué puede ser. Pero, y uniéndolo con lo otro que comentabais, al final de las películas y de los ojos, yo creo que hay películas y películas, ¿no? Atracción Fatal es una, esta es otra que depende mucho de la visión del espectador y luego hay otro grupo de películas que quizás son lo que son siempre, ¿no? Estaba pensando en no sé por qué me ha venido a la cabeza la del heladero, del hermano de Ron Howard. Yo la vi de pequeño, me aterrorizaba. Ahora cuando la vi de mayor me hace más gracia que otra cosa. Pero bueno, que no veo tanto esa distancia, ¿no? Creo que a lo mejor hay películas que sí pueden depender un poco de la mirada, pero que son lo que son. Y otras como estas, que al moverse tanto en la ambigüedad también, pues pueden ser muchas cosas más. Y Atracción Fatal entiendo que al final una de las cosas que hace que la veamos diferentes es el punto social en el que estemos, probablemente. Claro, porque es una peli que es que en aquella época, claro, eran otros tiempos y la mujer estaba de otra manera considerada por muchos, ¿no? Al final, Atracción Fatal es una película sobre
sobre una mujer, entre comillas, pero desde la visión de un hombre. Y con una visión muy distorsionada, por otra parte, porque tú ves la película vista hoy, es que la vi no hace mucho, y hay una distorsión ahí de la historia y de la realidad tremenda, ¿eh? O sea, da para un debate bastante intenso. Solo que yo creo que, por ejemplo, para hablar de Atracción Fatal son necesarias voces femeninas que estén ahí hablando de ellas. Y fíjate, hablabas ahora de las líneas. Hostia, sí. Imagínate que sigue por un thriller policial. Un Memories of Murder con tintes sobrenaturales también habría funcionado. Habrá esa invención. Ujú. Yo, Alejandro, te quiero preguntar una cosa y vamos a intentar desarrollarlo. ¿Crees que la película puede incurrir en cierto perspectivismo social con respecto a las sociedades occidentales? Intento explicarme. En el momento en el que la madre cree que necesita un chamán, a la hora de recomendárselo a su hijo, dice que le ha sido tan fácil de encontrar como preguntarle a la vecina. Nosotros nos vamos a nuestros respectivos vecinos preguntándoles por chamanes y nos tiran sal encima con una bofetada. A eso me refiero. Lo que resulta fácil en un sitio, a nosotros nos resultaría, pues, en fin, como mucho, como poco buscar en internet, ¿no? Y como mucho, pues tirar por, por barrios oscuros de noche. Pero yo creo que ahí sobre todo entra en cuestión la cultura. Aquí no encontraríamos un chamán, pero si preguntas a alguien por un cura, ¿Son seguro que nuestros alguien sabe chamanes los decirte. curas? Claro, No, yo por creo Dios. que... No, Juan. No lo sé, yo si tuviera que establecer un paralelismo, entiendo que lo más parecido a un chamán sería, en nuestra cultura, sería un cura. No lo sé, no sé si estáis de acuerdo o no, pero pensándolo, a mí es lo que más se me parece. O el rapel. Co- No, porque que tiene que ver más con el cura, porque en esta película el chamán hace una labor de exorcismo, es lo que haría un cura, ¿no? Como en nuestra cultura. No tanto con un charlatán, que a veces en las películas también se lo vende así como un charlatán, pero no lo sé, quizás por eso lo establezco con el cura, pero creo que con independencia de que estemos de acuerdo en que es un cura o rapel, o que un cura y rapel puedan ser lo mismo, que también a lo mejor pensáis eso también. Es mi teoría, sí. Claro, creo que lo interesante está en que depende de la cultura en la que te muevas. Creo que a nosotros nos es extraño porque es otra cultura, pero seguramente si le preguntáramos a nuestras abuelas por algo parecido, seguro que lo conocerían. Seguro. Es que depende de la mitología propia del lugar, de esas creencias en leyendas y es que ya sabemos que pues, en las culturas chinas, japonesas, etcétera, etcétera, hay una creencia y una mitología muy vasta, pero muy, muy vasta. Entonces, el hecho de que para ellos un chamán, pues podría ser para nosotros llamar a alguien que te traiga comida, Mm. algo normal, que lo podrías conseguir en 5 minutos. Porque claro, es lo que dice Alejandro, es su cultura. Entonces, en su cultura es una cosa normalizada. Lo que pasa es que para nosotros es extraño, obviamente, pero claro, te lo crees, que lo consigan ahí, porque también en lugares así, ¿no? Es donde están haciendo pues el demonio, el mal, pues lo más lógico es que si está el mal, pues también haya protectores del bien, ¿no? Seres de luz, por decirlo de esta manera. Sí, también es como un elemento rural, ¿no? Que también tirando por el folk horror es más proclive a las creencias más supersticiosas. Que luego eso no tiene por qué ser así, pero que creo que cuando nos metemos en ese subgénero es muy fácil encontrar esas supersticiones más que en la ciudad. Aunque cuando hay una película de supersticiones en la ciudad mola un montón, ¿eh? Sí, Mola un pero montón. ahí el escenario es como tan Claro, raro claro. que te quedas un poco cojo, pero molan. Si es que todas estas de folk horror tienen ese elemento mágico, ¿no? Ese elemento sobrenatural que las hace muy especiales cuando están bien hechas, Mm. obviamente, ¿no? Pues yo qué sé, El Ritual, por ejemplo, de Wickerman, todas estas, con esos elementos ahí particulares, pues las hacen especiales. Luego ya te puede gustar más o menos, ¿no? Pero son reseñables, desde luego. Pues yo voy a decir una, aunque vaya en contra de todo lo que estáis mencionando, pero yo creo que Scream 6, he dicho, podría haber sido una gran película de folk horror en la ciudad, ¿eh? Si de repente la intención del asesino o asesino no hubiera sido un único individuo y de repente tiene ahí en fin, una leyenda, ¿cómo se llama? El Ghostface suelto en Nueva York, sin ningún objetivo concreto, a mí
¿Qué quieres que te diga? Y de repente se viene la mentalidad esta de la purga, todo el mundo empieza a comprarse máscaras de Ghostface, que las puede comprar cualquiera, incluso en ese mundillo, y dices, hostias, y viene el fenómeno, un fenómeno asesino a Nueva York. Hubiera funcionado de puta madre. Sí, es como en vez de Scream 6, ¿no? Leyenda Urbana 8. Ok. Metemos a Ghostface ahí Algo así. y te lo saco en la ciudad, algo así. Sí. A ver, al final todas esas películas acaban siendo algo así. ¿No? Viernes 13 acaba, no sé si era en... En el ¿Dónde? espacio. En San Francisco, en el espacio. En el espacio. La ciudad de Manhattan. Halloween igual, ¿no? Que había una parte que era La maldición de las brujas, ¿no? Es que no me acuerdo muy Season bien of del the título. Witch, sí. Sí. Con las máscaras Que lo que embrujadas. querían hacer era una cosa rara, un experimento extraño, pero andaba un poco también por ahí, ¿no? Por las leyendas urbanas, por el poder de Grayskull y demás. Qué maravilla. Halloween No, hombre, y Film. conforme avanza Halloween también se mete en la parte de folk horror, con quién es Michael Myers, y claro. Es que al final yo creo que llega un punto en que dicen, vamos a ver, si seguimos matando, es como que se van a aburrir. Y yo creo que no, es como, no, pero sí. Me lo diste en la bueno, en la primera no es que mate mucho, ¿no? Es más un boyer ahí. Siempre me ha parecido una peli como muy marrana, ¿eh? De verdad, ¿eh? Es justo su origen, sí. Es que la noche de Halloween tú la ves y en realidad es un tipo que Sí, sí. está espiando a un adolescente de forma permanente y con una máscara para que no lo reconozca a nadie. Es como una peli Sí. como así, Total. un contexto muy sucio, muy guarro, que lo amo y lo quiero y lo compro 2 millones de veces, pero Puede que sea ahí casualidad, está pero la fueron cosa. una de mis primeras tetas que vi en cine. De verdad. Os lo digo Yo creo que la de primera fueron las 3 de Desafío Total. No sé si Ya. fueron aquellas. No, yo sé cuál fue la primera. La mía es la de Amanda Unsucker en Arma Letal. Cuando se sube al edificio y de repente el viento le desprende la blusa. Una escena bonita. Y no solo por lo evidente, sino porque está muy bien rodada. O sea, yo no me acuerdo, ¿eh? Pero seguro Las que era tetas de alguna los chusca, en 80, ¿eh? Que la gente plan... piense en ese concepto, por favor. Sí, bueno, y el sexo en el cine, ¿no? Que ya como que no hay. Es que eso es otro debate interesante también. Ya. Tenemos que ir a The Wire, ¿no? Para ver a Carcetti ya. Pues ya, es que no hay. Pero te tienes que ir hace 20 años. No, pero es cierto, ¿no? Como que se han perdido ciertas cosas en el cine, ¿no? Desnudos. Del hombre siempre ha habido pocos, ¿no? Una cosa para mí un poco extraña, porque eso es una cosa que tengo que decir que siempre me ha parecido rarísimo del cine, que es cuando están practicando sexo, la mujer está completamente desnuda y el tipo está tapado. Que es Ya. como, fíjate, ¿no? Eh, la mujer está totalmente desinhibida en su papel y tú lo que pasa es que tienes miedo de ¿no? Que te etiqueten con una medida concreta y le hagan pupa a tu orgullo. Es una cosa totalmente absurda, ¿no? Para eso tenemos, yo que sé, a Harvey Keitel en Teniente Corrupto que le daba exactamente igual. Estaba ahí en pelotas toda la película crucificado, ¿no? Ben Affleck, en Ese tiempo. Perdida. La escena de la Ben ducha. Affleck en Perdida también. Que ella no sale desnuda, ¿no? Rosamund Pike, por cierto, No. grandísima actriz, donde las haya. En Hostiles está maravillosa. La verdad que sí. Pues por mi parte, yo he agotado mi repertorio de temática para hablar de esto. Si queréis hacer un barrido en este río para ver qué sale, por mí perfecto. Otra forma de decir, te lo cedo, Juan. Yo simplemente me gustaría que ¿no? Imaginaos que yo no he visto la peli y estoy aquí con vosotros tomando una cervecita o bebiendo gazpacho o lo que surja y me tenéis que decir, tienes que ver esta peli por esto. ¿Cómo me venderíais la peli, no? Véndeme un boli, como decían en El Lobo de Wall Street. ¿Empiezo yo? Entiendo que sí. Vale. Sí. Te voy a hacer el favor, Venga, Alejandro, que es que ha empezado todo el mundo. Y me has ayudado antes mucho. A ver, alguien que no haya visto esta película y te añadiría a alguien que normalmente no está acostumbrado a ver este tipo de cine. Creo que sería recomendable ver esta película, no solo por descubrir una historia nueva, que siempre tiene que ser el ánimo de alguien que se pone a ver cine en su casa o en una sala, sino porque es importante, en términos del cine, ver cómo se hacen las cosas de forma diferente. Creo que amplía muchísimo las miras, que las cosas pueden ser muchísimas cosas a la vez, sin necesidad de ser catalogadas como excelsas o mediocres. Creo que
meterse en una película que es una celebración de la temática del terror a partir de coger pedazos y exponértelos de forma muy visual, valga la redundancia, porque es esto, pero entendéis lo que quiero decir. Es una muy concreta, muy violenta, muy sangrienta, colores muy vivos, noches muy azules. Creo que la gente tiene que exponerse a no quedar indiferente. En muchos casos, por encima de quedar contento o descontento. Para mí esto es muy importante. Ya no es solo... Yo no me pongo delante de una pantalla siempre deseando que las cosas me gusten o todo lo contrario, que me disgusten. No estoy dispuesto a nada, no estoy predispuesto a nada. Simplemente quiero algo que sea verdad, algo que sea importante, impactante y que interaccione conmigo. Ya no solo en mi caso, este interaccionar sería la primera vez que la vi, que me pareció fantástica, y esta última vez para comentar la película. Pero si abrazamos mi teoría de que esta película está hecha casi exclusivamente para una única vez, no la vais a olvidar. De verdad que no vais a olvidar esta película, tanto si os gusta como si no. Y no os permitirá perder el tiempo. Bueno, pues yo creo que está bien vendida, ¿no? Vámonos. Es un gran A ver, vendedor, ¿eh? es un gran vendedor. Es un Sí, sí. chamán, el Dani es que es un chamán, el cabrón. Toma tu Sí, boli, sí, el te boli. apoyo. No lo sé, yo añadiría quizás ahí el elemento, o sea, diría algo parecido a lo de Dani con respecto a que no hay, a no buscarle una etiqueta, y añadiría quizás la parte cultural. A mí es que eso de las pelis que no son occidentales me suele llamar la atención bastante. No el hecho ya de que haya folclore, sino el hecho, por ejemplo, de cómo vivan las relaciones, pues Burning o otras películas, la de Vidas Pasadas, ¿no? Que no la he visto, pero quiero verla. Qué bonito. Porque bueno, el hecho de ver cómo las cosas las vive otra cultura creo que siempre va a enriquecer, con independencia de que te parezca mejor o peor, te guste más o menos, pero siempre va a ser una experiencia diferente. Y luego creo que también se podría vender esta película por la fotografía. Tiene unos colores y unas cosas que son espectaculares. Vendida, os la compro. ¿La vas a ver, Juanlu, por cuarta vez? ¿O No, tercera? no creo. No, pero se la puedo poner a alguien. No, pero, o sea, yo sé que esta peli la voy a ver otra vez, seguro. Pero no va a ser en un futuro cercano. No. Porque creo que verla, lo hemos dicho al principio, verla muy seguida agota mucho. Agota, aparte porque es larga y tiene una cadencia muy, muy, muy pausada, pero que eso no es un problema. Por eso estamos haciendo The Wire, por ejemplo. Pero el tipo de historia que es, concretamente, yo creo que puedes llegar muy agotado si la ves varias veces, pero yo sí no descarto que en un tiempo largo la vuelva a ver y vuelva a flipar y pensaré seguramente otras cosas distintas a las que he dicho hoy aquí. Es que estoy seguro, este tipo de películas son las que te mueven un poco luego. Que queden claros los motivos que nos llevaron a esta mierda, a grabar, tío, porque es que eso tiene que quedar perfectamente claro. Creo que cada uno ha expuesto sus motivos de que tanto para bien como para mal esta película merece la pena y fíjate, ha acabado siendo el material de un programa conjunto. Así que, qué más queréis de que esta película es especial? Realmente por eso es especial, porque estamos los tres aquí gozando como gorrinos y que pues, vamos a compartir el programa y oye, que seguramente compartamos más, porque como nos va mucho el vicio. Ya estamos enzarzados, como se suele decir. Es que Ya no hay vuelta aquí atrás. está el espíritu de tres podcasts, ¿eh? Que se dice Sí. pronto, pero que aquí cada uno somos responsables de nuestra mierda. Es podcast muy peligrosos, ¿eh? Podcast Totalmente muy, recomendables, por muy favor. peligroso. Ya ves. Yo acabaría diciendo, ¿cómo planteamos esto, Juanlu? Es la típica pregunta de ¿en qué andas ahora? Porque estamos en dos podcasts a la vez, ¿no? Le preguntamos Claro. directamente a Alejandro. Alejandro, ¿en qué andas? Efectivamente, lo nuestro hoy no importa, total, ya nos están oyendo mucho. Alejandro, cuéntanos, por favor. Yo ando, bueno, pues con muchas ideas en la cabeza. Estoy intentando traer algunas pelis un poquito diferentes. Quiero encontrar tiempo para que venga gente al podcast, porque últimamente me los estoy comiendo yo. Que está bien, porque no es que me guste escucharme, pero bueno, digamos que para dar la turra tengo facilidad. Confirmo. Pero no, quiero que venga más gente y quiero
quiero ampliar un poco. Tengo muchas ideas. Ahora mismo estoy en un punto en el que tengo muchas ideas y que espero poder ejecutarlas prontito. Hasta entonces, pues bueno, trayendo pelis un poco diferentes. El otro día colgué la del brillo de la televisión, que me parece una película fascinante, pero extraña. Gran programa, por cierto. Extrañísima. A mí me gustó mucho. Me gustó más grabarla que verla. Os recuerdo Joder, que me Alejandro tiene un programa sobre Esquina Marenque y probablemente sea el único podcast en lengua hispana que lo tenga. Así que... Totalmente. Y el brillo de la televisión yo creo que también. Solo podía ser él. No, pero creo que esas pelis, con independencia de que gusten más o menos, me gusta un poco reivindicar que están, que existen, que merece la pena asomarse y, bueno, por lo menos tener una experiencia diferente. Así que bueno, estoy con eso y con ideas de eso, sobre todo de traer a más gente para no escucharme yo solo. Sabes que ya estoy muy aburrido de mí mismo. Así que nada, y y luego estamos con Lost, estamos con otras cosas, con Juanlu, pues contigo con el cine asiático, seguramente nos liemos para algo pronto también, con otras cosas. En fin, es que somos tres personas muy fácilmente liables, entonces... Sí, ese yo creo que por eso el grupo se llama Plantación de Ideas, que por cierto también está Lula Román de Castillos y Ratones, que seguramente se vaya sumando a estas locuras. Pero bueno, ese grupo de WhatsApp probablemente sea de los pocos que leo con interés, aunque también me da miedo, porque digo, seguro que me han hecho una pregunta y voy a decir que sí, sin leerlo. Entonces da un poco de miedo entrar ahí, pero qué fascinante, ¿eh? De todas formas, se manda una foto de una peli, ¿a quién le Ya está. gusta? A mí, perfecto. Grabamos la semana que viene, hay hueco, pum, 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 ya está. Sí, Viene un sí. poco así, ¿no? A mí mi pareja cuando... Ay, dale, Dani. No, digo que no empezamos a chuparnos las pollas todavía, pero yo cada vez que hablo con vosotros se redefine un poco esto de tiempo de calidad. Y os lo digo en serio, que yo soy mucho del cachondeo y de no sé serie, pero de verdad. O sea, cada hora y media, cada 2 horas que paso con vosotros es... Para mí es importante. Y no voy a alargarme más porque no quiero llorar, coño. No, yo os iba a decir que una muestra de que Plantación de Ideas es un grupo diferente y especial. Alexandra, cuando yo abro el teléfono y veo un mensajito arriba que pone Plantación de Ideas o lee algo del nombre, me suele preguntar algo como ¿qué estáis haciendo? ¿De qué estáis hablando? ¿Qué estáis tramando? Sí, como que ¿qué es eso de Plantación de Ideas? Me dijo en su día y ahora como lo ve dice ¿qué estáis tramando? ¿No? Me gusta que piense eso, está siempre en tensión. A ver qué peli me hace ver, ¿no? A ver qué peli me pone. Sí, a ver qué intenta colarme, además, porque ya no... ¿Con qué tipo de persona comparto mi vida? Que le Sí, gustan estas cosas. Oye, Total. Dani, Sí. ¿en qué andas? Bueno, joder, pues no sé, aquí estamos con Sanderson, estamos con King, estamos con Perdido, estamos con The Wire, estamos a punto de empezar otra vez de reanudar con Terry Pratchett, la segunda parte del análisis de La piel fría, un montón de cosas. Tengo ahí Tokyo Blues de Haruki Murakami, que espero empezar la semana que viene. Y muchísimas cosas, y puede que sea el momento de decirlo, porque se acerca a marzo y para mí va a ser un momento muy importante porque vamos a analizar de 100 en 100 páginas El nombre de la rosa. Y además se va a incorporar un colaborador nuevo que en un principio hablé con él estamos hablando de septiembre o agosto. Quisimos hacer una iniciativa de Twin Peaks y conforme iba avanzando la idea, dijimos, no puede ser, vamos a hacer todo Lynch, los cortos incluidos. Bueno. Y claro, como suele pasar, como he dicho al principio, la vida pasa, la vida se complica y los tiempos se van alargando. Lynch se nos ha ido y por desgracia va a ser un programa póstumo. Muy a nuestro pesar porque queríamos hacerlo, pues no en estas circunstancias, pero es lo que hay. A veces simplemente hay que aceptar las cosas como vienen y se acabó. Pero empezaremos por ahí. También haremos un programa de la película. Y Juan Antonio Castro, puedo adelantároslo, él es historiador del arte, experto en cine y viene para poner un poco las cosas en orden, coño, que es que estamos aquí demasiado contentos. Y nos va a decir lo que es arte, qué no lo es, y vamos a poner un poco de objetividad a ciertos asuntos que creo que lo merecen, sobre todo relativo a Lynch. Pero en serio, os va a encantar. Tiene un discurso
Impresionante, impresionante. Eso es gente seria, Dani. Es gente que va a Y hablar no sé en qué serio. pinta ¿no? no sé qué pinta conmigo, ¿eh? Creo que es porque no me conoce todavía, por lo que me ha dicho que sí. No, pero os va a encantar. A vosotros, a quien se pase por ahí, seguro que encontrará 1 o 2.000 cosas interesantes que Juan Antonio tenga que deciros. Seguro. Pues bueno, para mí esto es disfrutar del finde, pero vamos ya, ¿no? Que además yo estoy de puente, joder. A mí me espera una Ya, tú, cervecita, tío, Juanlu. Yo estoy de puente, pero una cerveza me voy a beber, pero ahora mismo además. Porque nos lo merecemos, no porque la queramos. Ahora, esto es vicio y fornicio, como se decía antiguamente. Y disfrutando además. Vale, claro que sí. Pues chicos, Alejandro, Juanlu, que joder, que muchas gracias siempre, ¿eh? Que A para ti. mí es un placer y que esto esté en ambos programas para mí es cojonudo, ¿sabes? Esto nos implica aún más los unos con los otros. Eso Pues es, esto es. Somos podcast hermanos Ahí está. y oye, compartimos lo que haga falta. Así que un placer estar con vosotros, como siempre. Igualmente. Pues, muchísimas Todo gracias. acabará siendo un podcast unificado o siendo un podcast nuevo. Esas cosas las pienso a veces, ¿eh? Yo también, una vez me dio un viento, ¿no? Tuve un darme cuenta, dije, digo, esto huele a podcast alternativo, pero como a 30 kilómetros. Lo que pasa es que no lo quise pensar, porque digo, si lo pienso, lo medito, igual lo pregunto, digo, y estos cabrones no me van a decir que no. Digo, entonces... yo digo que sí, hagámoslo. Plantación de ideas, plantación. Bueno, ya la idea está puesta. Ya está puesta. Hay que buscar un nombre con gancho, ¿no? Que dirían. La curva sideral. Sí, de la felicidad. Ahí está, la curva de la felicidad. Pues ya está. Gente de los supervivientes de Indianápolis, muchas gracias. Gente de Estación Caladán, muchas gracias también. Nos vemos la siguiente. Y a hijo Alejandro. Gente, no sé, gente. No, sí, hombre, entiendo que aquí alguien de Psicología Plus estará también, así que gracias. Y si no, gracias a quien esté. Gracias. Eso es. Muchas gracias Chao. a todos. Hasta luego. Hasta luego.